Lo primero, daros las gracias por estar aquí a esta hora, a las 2:30 de la tarde, con un día tan bonito que hay fuera, y bueno, pues muchas gracias por asistir. Bueno, yo he traído además una charla, igual que hizo mi compañero la semana pasada, bastante didáctica, porque no toda la gente que estamos aquí somos especialistas en el tema de arte rupestre. Entonces, si uno como desde la academia quiere divulgar, lo que hace, creo que es necesario que ese discurso con el que hablamos en este tipo de espacios sea comprensible para toda la gente que viene, para el que sabe y para el que no sabe, ¿no? Entonces, de todas maneras, si tenéis alguna pregunta que hacerme a lo largo de mi intervención, pues me la hacéis, ¿no? Como ha dicho el compañero, yo ahora mismo tengo un contrato con la Universidad de Alcalá, pertenezco a un grupo de investigación, que es un grupo de investigación sobre grafías prehistóricas y poblamiento antiguo, y además pertenezco a una red que se llama la Red de Investigaciones en Manifestaciones Rupestres de América Latina, ¿no? Que tiene componentes de España y de varios países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. También he puesto ahí el logotipo de una fundación española, catalana, que se llama la Fundación Palarc, porque precisamente esta fundación, que es una fundación privada, es la que pone la plata para que yo pueda haber hecho, bueno, yo y todo el equipo, porque esto es un equipo de investigación que es hispano-colombo-peruano, ¿no? Hay miembros de los tres países. Entonces, para que este proyecto pueda tener lugar a cabo, ¿no? Gracias a esta fundación, que lo que hace es financiar, que es una empresa privada que financia muchas misiones españolas arqueológicas en el extranjero. Y bueno, yo quería comenzar un poco pues explicando cuáles son las diferentes, bueno, sabéis que el arte rupestre se le llama arte porque utiliza algunas de las técnicas que se utilizan en el arte rupestre, es igual que las técnicas que se utilizan en concreto la pintura y el grabado, es igual que las técnicas que utilizamos en la actualidad en el arte, por lo cual se le denomina de esta manera, arte rupestre. Esto no significa que en la época en la que se hizo estas manifestaciones supusieran o estuvieran consideradas como arte, ¿no? como es en la actualidad. Entonces, aquí he traído tres imágenes de las tres técnicas que se utilizan a la hora de elaborar el arte rupestre. Una sería el grabado, como tenéis en esta imagen, ¿verdad? Esto de aquí se les llama a estos dibujos petroglifos, es decir, dibujos hechos en la roca o grabados en la roca. Esto de aquí sería una pintura, en específico esto es una pintura de Brasil, y esto de aquí serían los geoglifos, ¿no? Los más famosos que existen son los geoglifos de Nazca. Este precisamente también está en el Valle de Palpa, que también está en el sur de Perú, y es un geoglifo de grandes dimensiones, o sea, son figuras de grandes dimensiones que se hacen en la tierra o en las laderas de las montañas, precisamente mediante bien la técnica de extracción de arenita o de tierrita para hacer ese dibujo, o bien con el sistema contrario, por la adición, es decir, por poniendo piedritas para poder hacer ese dibujo. Entonces, cuando hablamos de arte rupestre o de manifestaciones rupestres, estamos hablando de estas tres técnicas. Y además, estas tres técnicas se han utilizado a lo largo, o sea, desde el origen de la especie humana hasta la práctica, hasta la actualidad, ¿verdad? Casi prácticamente hasta la actualidad. Es decir, tiene una amplia dispersión en el espacio. Aquí tenéis un mapa, este es de la UNESCO, de los lugares con arte rupestre mundiales que están dentro de la lista de Patrimonio Mundial, que no significa que sean todos, porque hay muchísimos y muchísimos más, ¿no? Para que veáis un poco cuál es la dispersión a lo largo de todo del mundo de este tipo de manifestaciones, y como yo os digo, tiene una amplia, una cronología muy vasta, ¿no? Es decir, muy larga. Para que veáis que no es una manifestación banal, es decir, es una actividad
que ha realizado el ser humano y que tiene la misma importancia desde la arqueología, yo soy arqueóloga, desde la arqueología para estudiar el pasado, igual que lo son las estructuras de habitación, o lo son los templos, o es la cerámica, ¿no? Entonces, esta manifestación es muy importante a la hora de estudiar el pasado del ser humano. Claro, y os preguntáis, porque existe un gran enigma, es decir, a la hora de interpretar el arte rupestre, ¿no? Cuando hablamos de interpretaciones es sobre todo por qué y para qué se hace este tipo de manifestaciones. Porque ha pasado tanto el tiempo desde la persona que lo hizo hasta la actualidad, que, o sea, los personajes ya no existen. ¿Quién lo ha hecho? Además, lo hicieron personajes, sobre todo las sociedades preindustriales, que no tenían escritura. Con lo cual, el tema de la interpretación, que es de lo primero que voy a hablar de manera general, cuáles son las interpretaciones que existen al respecto del arte rupestre en general, es muy, muy complicada, ¿no? Y luego ya veremos cómo, desde nuestro proyecto, nos acercamos precisamente a estas manifestaciones de arte. ¿Cuáles son las causas por las que aparece esta explosión gráfica en todo el mundo, ¿no? Porque diréis, bueno, pues sí, se hacen las herramientas, ¿no? Con el Homo erectus ya aparecen las primeras, o el Homo habilis, aparecen las primeras herramientas, pero ¿por qué justo cuando aparece la especie neandertal y la especie sapiens hay toda esta explosión gráfica, ¿no? Como se le llama? Precisamente por eso, primero porque ya el cerebro humano tiene la capacidad de abstracción, precisamente las primeras manifestaciones de arte rupestre que se conocen son rayujos, como yo le llamo, son rayas, no son cosas figurativas, no son elementos figurativos, y luego, porque una de las interpretaciones del arte rupestre, como veremos un poquito más adelante, es representar la identidad de cada grupo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las interpretaciones, una biológica, ¿no? Desarrollo de las áreas cerebrales vinculadas a la creación y a la abstracción, y social, aumento demográfico, interacción entre los grupos, identidad de los grupos. Lo que está claro es que esta explosión gráfica nace entre los 45 y los 40.000 años, hace 45 y 45.000 años. Y precisamente os he traído aquí algunas imágenes de las primeras manifestaciones de arte rupestre del mundo. Estas en concreto están en la península ibérica, unas están en la cordillera cantábrica, como esta. Sabéis que la cordillera cantábrica, que es Francia y el norte de España, es muy famosa por el arte del Paleolítico superior, precisamente ahí está Altamira, ¿no? Pues antes que Altamira existen estas manifestaciones, y esta, por ejemplo, es del sur, es de Gibraltar, de la zona de Gibraltar, pero fijaros lo que son, ¿no? Son grafías que son completamente abstractas a nuestro entendimiento, ¿no? No sabemos lo que pueden estar representando. Pues estas manifestaciones de arte rupestre están asociadas a la especie neandertal, ¿vale? La especie neandertal, como sabéis, convivió también con la especie sapiens sapiens, ¿no? Con los primeros sapiens sapiens. Y esta precisamente es la primera manifestación de arte figurativo. Figurativo significa que podemos relacionarlo con una imagen o con un elemento que podemos reconocer desde hoy día, ¿no? En este caso, pues eso es una especie de jabalí, ¿no? Y estas pinturas rupestres fueron descubiertas en este sitio en Indonesia, tienen una cronología de hace más de 45.000 años, y precisamente se dató porque, claro, estas pinturas tan antiguas no se pueden datar por carbono 14. ¿Por qué? Porque están fosilizadas, ya son piedra, ¿no? Son como los restos de nuestros antepasados y antepasadas neandertales o erectus o habilis, ¿no? Son fósiles, con lo cual no se le puede hacer una analítica, aunque tuviera el pigmento un componente orgánico, no se le puede hacer una analítica de carbono 14 que solo sirve para datar cosas orgánicas, sino que esto se ha datado a través de las concreciones que los procesos geológicos han producido encima de las pinturas, y por eso se sabe que esa pintura es más antigua que esa concreción geológica que tiene, en este caso, el abrigo rupestre. Y bueno, hablando un poco de estas interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia sobre qué es, por qué y para qué se hace el arte rupestre, una de las primeras interpretaciones que se dio en el siglo XIX fue, pues yo decoro
mi cueva para que mi cueva esté bonita, ¿no? A eso se le llamó la teoría del arte por el arte, ¿no? Está claro que estas pinturas no se hacían, el arte por el arte, para que mi cueva estuviera bonita, ¿no? Para decorar, porque esa concepción de la estética no tiene nada que ver con la que tenemos ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI. Otra de las teorías que se implementó ya a partir del siglo XX, empiezan a aparecer otras teorías, y una de ellas es la que se denomina la magia simpática. Para ponerlo muy sencillo, la magia simpática significa que si yo pinto un ciervo en la pared y ese ciervo le pinto también una flecha, significa que yo en la vida real voy a cazar. A eso se le llama la magia simpática, ¿no? Esta imagen que tenéis aquí, por ejemplo, estos son los caballos de una cueva que se llama la Cueva de Lascaux, que está en el sur de Francia. Esta teoría, bueno, no es tan descabellada, ¿no? No es tan descabellada, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad y si hacemos una comparativa con algunos casos etnográficos, ¿no? La arqueología se basa, muchas veces utiliza el método etnoarqueológico para interpretar algunas de las cosas que encuentra, ¿verdad? Pues en este caso sí que tenemos algunos casos donde esa magia simpática sigue existiendo en relación con el arte rupestre. Esto, por ejemplo, es una imagen de una peregrinación que se hace cerca al Cuzco, que se llama el Coyurriti, en el que hay una peregrinación desde el Cuzco y desde muchas comunidades a un cerro, ¿no? Y a lo largo de ese recorrido se pasa por un sitio con pinturas rupestres. Entonces la gente se para, se sienta para hacer unas peticiones precisamente y le otorga ofrendas a las grafías que son llamas, que son camélidos, ¿no? Para hacer peticiones para que haya rebaño en esa temporada, en ese año, y esto es la magia simpática. Claro que la diferencia temporal entre el Paleolítico Superior en el sur de Francia y la cordillera de los Andes es abismal, pero la magia simpática en relación con el arte rupestre existe. Otra de las interpretaciones que se le ha dado al arte rupestre es lo que se llama el totemismo. Esas imágenes que la gente representa en los abrigos, en las rocas, en cualquier lugar, lo que están representando son, en este caso, si se hacen representaciones de animales, a los animales que representan a una determinada familia o a un determinado clan. El totemismo sigue existiendo, por ejemplo, en los indios de la costa noroeste de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Los indios Kwakwaka'wakw, que son la gente que hace, estos monolitos de madera que se llaman precisamente los tótem, ¿no? Otra de las teorías interpretativas viene de unas... Buenas tardes. Viene de unas corrientes teóricas en ciencias sociales que se llama el estructuralismo, ¿no? Y el estructuralismo, uno de sus mayores componentes en relación con el arte rupestre fue Guram y Emperer, que lo que llegaron a la conclusión, y única y exclusivamente refiriéndose al arte de la cordillera franco-cantábrica, es decir, al arte del Paleolítico Superior, es que había una relación. O sea, las teorías estructuralistas ya comienzan a decir que el arte rupestre es un lenguaje que está queriendo comunicar algo que no tenemos ni idea de lo que quiere decir, pero sí que hay determinadas imágenes que se asocian dentro de las cuevas, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tenemos un cérvido con una mano, ¿no? Y que cada imagen tenía un lugar dentro de las cuevas como queriendo decir algo, ¿no? Usando métodos matemáticos, elaboraron un catálogo sistemático de las figuras, valorando a qué se asociaban y en qué parte de la cueva se encontraban situados. Otra de las teorías tiene que ver con el chamanismo, ¿no? El chamanismo supone que existen una serie de imágenes que el ser humano, o sea, ve a través del consumo de sustancias psicotrópicas, puede llegar a ver una serie de imágenes que son comunes a todos los seres humanos. Es decir, que todos los seres humanos ven las mismas cosas
consumiendo estas sustancias o estas plantas, ¿no? Y lo que ven los seres humanos es lo que se llaman los fenómenos entópticos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esto, ¿ves? Estos son y dependiendo de la cantidad de esa planta o de lo que se consuma, pues se llega o del momento en el que se ha consumido, se llega a un estadio diferente, estadio 1, 2, 3, 4. Los fenómenos entópticos que puede ver una persona son estos, ¿verdad? Serían estos de aquí, estos fenómenos, que en verdad uno también, si mira al sol y luego cierra mucho los ojos, ve también mucho de estos fenómenos entópticos, ¿no? Sin necesidad de tomar, o cuando el cuerpo está en el estado alterado de conciencia, ¿no? Por el hambre, por el calor, ¿no? Se pueden ver estos fenómenos. Aquí tenéis un ejemplo de Fernando Oliva, que hizo una comparación entre fenómenos entópticos universales y el arte rupestre de un sitio de Argentina, ¿no? Para que veáis. También este tema del chamanismo estuvo muy en boga porque aparecen estas representaciones de personajes antropomorfizados, animales antropomorfizados o antropomorfos, es decir, figuras en forma de seres humanos que lo que llevan son una especie de tocados como supuestamente llevaban los chamanes, ¿no? Claro, esta teoría tampoco es nada descabellada, ¿no? De hecho, las indígenas Shipibo, que están en la Amazonía peruana, ellas lo que hacen es que se echan unas gotas en los ojos, de una planta que se llama piripiri, que gracias a estas gotas, ¿no? Llegan a un estado alterado de conciencia y así ven estos diseños, ¿no? Con los que pintan las telas, con los que pintan las vasijas de cerámica, y estas vasijas de cerámica las hay también de época prehispánica, igualitas con los mismos diseños, ¿no? Esta teoría, precisamente en Colombia, también es una teoría que fue dictada por Gerardo Reyes Dolmatov, ¿no? Aquí tenéis uno de sus artículos, ¿no? Y aquí está uno de los indios, esto es una imagen de una de sus publicaciones, en la que precisamente él considera que estos dibujos que se están haciendo, en este caso en la arena, tiene que ver con esos fenómenos entópticos producidos por un estado alterado de conciencia. Y si hablamos de restos arqueológicos, ¿no? Esta ha sido una de los últimos hits, ¿no? en la arqueología relacionada con el arte rupestre. Esto es una de los últimos años, esto creo que es una publicación del año 2020 o 21, no me acuerdo, y es en una cueva que está en California. Este señor, que es un arqueólogo, no sé si es norteamericano o del Reino Unido, no recuerdo, lo que se encontró en un abrigo con pinturas rupestres, aquí tenéis, por un lado fue esta representación de esta planta que se llama la datura, que es una planta psicotrópica, ¿no? Es un enteógeno, y lo que se encontró también fue pegado en el techo de la cueva, fue unas bolas masticadas, como que hubieran hecho algún tipo las hubieran mascado, ¿no? Con la datura y las han pegado en el techo, ¿no? Entonces esto es uno de los datos que relaciona, por un lado, el arte rupestre y algún tipo de actividad relacionada con este tipo de plantas. La siguiente teoría de la que yo quería hablar, y ya como la última, es que el arte rupestre es un sistema de comunicación, pero un sistema de comunicación que es muy difícil, ¿vale? Que desde el punto de vista actual, contemporáneo y sobre todo occidental, podamos llegar a saber qué es lo que significa, ¿no? Y esto es un ejemplo que yo le pongo mucho a mi alumnado, porque, por ejemplo, si yo esta imagen se la enseño a una india Shipibo, pues me va a decir, pues eso es una planta, ¿no? En cambio, yo digo, no, pues este es el símbolo del paz, amor y libertad, ¿no? No solamente que este símbolo signifique una cosa para unas sociedades y otra para otras, sino que diferentes símbolos diferentes, o sea,
símbolos diferentes pueden significar lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa con el lenguaje gestual, es decir, yo recuerdo cuando fui a China que yo hacía así, yo para mí esto es la mitad de precio, ¿no? Y yo decía, la mitad de precio nada, esto significa 10 en China, ¿no? Entonces, claro, pues imaginaros, ha pasado tantísimo tiempo desde el momento en que hicieron las pinturas rupestres hasta la actualidad, que es imposible una interpretación. Bueno, como os pongo ahí, esta teoría considera el arte rupestre como un medio de comunicación de motivación variada, económica, social, religiosa, simbólica, ¿vale? El arte se convierte en un medio expresivo comunicativo debido a múltiples causas. Por ejemplo, estos son algunas de los, esto es uno de los calcos digitales, que ahora veremos que es un calco digital de una de las pinturas rupestres que encontramos en nuestro proyecto, ¿no? Y alguno de vosotros o de vosotras podría interpretarme, ¿no? Que está, bueno, sabemos que la interpretación de por qué es bastante imposible, ¿no? O sea, por qué y bastante imposible. Pero la interpretación de qué es lo que está representando, en este sentido, ¿alguien podría decirme qué veis ahí? Pues un río, unas montañas, probablemente una serie. Ah, pero porque tú viniste a mi clase. Claro, él no sabe por qué él vino a la charla que yo di en el externado. Entonces, claro, yo veo esto y yo realmente, o sea, yo soy incapaz de interpretarlo. O sea, no sé si es una cosa en forma de ser humano, no sé, es decir, un antropomorfo, no sé si es una forma en forma de animal, es decir, un zoomorfo, una cosa en forma de planta, es decir, un fitomorfo, no tengo ni idea. En cambio, cuando llevamos esta imagen a los colegios, a las escuelas de allí del Valle donde trabajamos, hombre, profe, es que está clarísimo. O sea, las montañas, el río, las casitas, es que se ve clarísimo, ¿no? Entonces, para que veáis un poco el tema de la interpretación, ¿no? Y además, una cosa muy curiosa es que en el Valle la gente se sigue comunicando con el arte rupestre. Claro, que la motivación es completamente distinta, no sabemos por qué se pintó esto, no tenemos ni idea. Ahora, cuando veamos qué es lo que se encontró en las excavaciones arqueológicas donde estuvo, podemos llegar a inferir a lo mejor por qué se hizo. Pero en la actualidad, por ejemplo, se sigue pintando en el Valle y lo que se pintan son los iconos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque mucha gente que no sabe leer. Entonces, pues como todos los partidos políticos tienen un icono, entonces la gente dice, bueno, pues este es el icono de tal partido, y se pinta, y se sigue pintando en las rocas del Valle, ¿no? Entonces, esto era un poco como para introducir de manera general qué es el arte rupestre, cuáles son las teorías interpretativas, y como hemos visto, ninguna interpretación es suficiente para explicar todo el arte rupestre en su conjunto, no solamente cronológicamente, sino espacialmente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si no podemos, ¿cómo lo estudiamos, no? Desde la arqueología, ¿cómo podemos hacer? Pues una de las maneras que tenemos nosotros para acercarnos al arte rupestre es a través del paisaje, ¿no? Y es lo que en arqueología se llama la arqueología del paisaje, ¿no? Porque pensamos que el lugar donde se hacen estas pinturas o estos grabados es súper importante, ¿no? ¿Por qué se hace en esta? Bueno, este sitio es un sitio en Australia, nuestra roca está en Australia, la podéis reconocer, es súper famosa, esto creo que es Sudáfrica, esto es la península ibérica. Como veis, bueno, pues en este caso el arte rupestre se hace en un lugar que es un monumento natural, en un lugar que tiene una visualidad, o sea, que se ve lejísimos. Precisamente el arte se hace en ese lugar, igual que aquí se hace en este lugar, porque esto es una roca monumental. Es decir, en lugares que son muy visibles. Pero, por ejemplo, Altamira, claro, el arte rupestre tiene esa dualidad. Por ejemplo, Altamira se hace en una cueva en la que a simple vista tú no la ves. De hecho, quien encontró Altamira fue una niña que se metió por una sima porque eso no se veía a simple vista, ¿no? Entonces, los lugares son muy importantes. Aquí, por ejemplo, aquí, en este abrigo, caben 3 personas, ¿no? O sea, ese arte se hace en un sitio donde caben 3 personas, ¿no? Hay lugares donde hay arte rupestre en la cordillera franco-cantábrica donde cabe una persona. En este abrigo, por ejemplo, caben muchísimas personas. Es decir, los espacios es lo que podemos estudiar, el lugar donde están, para tener o para averiguar cosas de por qué se hace el arte rupestre, ¿no?
Bueno, nosotros y nosotras trabajamos en un lugar que está, para que veáis, os he puesto aquí este mapita, ¿verdad? Lima está por aquí, ¿no? Y esto está en un departamento que se llama el departamento de Ancas. Y estamos en este puntito que está aquí rojito, que se ve regular, pero el valle donde trabajamos, este es el Océano Pacífico, ¿no? Y esta es la Cordillera Blanca, ¿no? Donde están los nevados, y esta es la Cordillera Negra. Sabéis que en esta parte de los Andes centrales pues hay dos cordilleras paralelas, una que tiene los picos más altos, que es precisamente donde nieva, y esta, bueno, los picos llegan hasta los 5.000 y pico, 6.000 metros, pero no nieva. Este es el Callejón de Huaylas, para las personas que hayáis viajado por esta zona, que es muy turística, donde van la gente que va a hacer andinismo, y nosotros trabajamos en este valle de aquí, que se llama la cuenca del Río Loco. Y diréis, qué nombre tan raro, ¿no? ¿Por qué se llama la cuenca del Río Loco? Precisamente porque se vuelve loco. O sea, el cauce del río se vuelve completamente loco porque cuando viene la corriente del Niño tiene muchas subidas, o sea, el nivel del agua sube y baja muchísimo, ¿no? Y por eso se llama así. De hecho, estos cambios climáticos provocados por la corriente del Niño se ven luego en el registro arqueológico, ¿no? Porque muchos de los abrigos donde hemos trabajado, pues se ve que ha entrado el agua, ha salido, ha entrado, ha salido, y por eso precisamente se llama la cuenca del Río Loco, que no sería ese su nombre en época prehispánica, evidentemente, porque es un nombre castellano. Entonces estamos en un lugar que está entre la Cordillera Negra y el valle, ¿no? Este valle tan fértil que se llama el Valle de Nepeña. Este río se llama el río Nepeña y tiene como 3 ríos que alimentan su cuenca, ¿no? El nuestro es este. Aquí aproximadamente estamos a unos 700 metros sobre el nivel del mar, es decir, donde desemboca el río en la cuenca principal, y aquí estamos a 5.000 y pico. Y de aquí a aquí hay 50 kilómetros. Lo digo para que os imaginéis la verticalidad del paisaje, ¿no? Y precisamente aquí en todo este valle hemos hecho recorridos pedestres para poder localizar esos lugares con manifestaciones rupestres. Nuestro objetivo era precisamente ir exclusivamente a los lugares donde predeciblemente podía haber arte rupestre. Os he puesto aquí esta imagen un poco para que os imagináis, para que veáis un poco cómo es el valle en su cuenca media. Es un valle que es muy estrecho, desde los 1.300 metros de altitud es muy estrecho, pero llega un momento en que es un valle muy fértil, y de hecho aquí, que había una biodiversidad importante en época prehispánica, de hecho la población en época prehispánica era mayor que la que hay actualmente, ahora hay un monocultivo de aguacate para que lo consumamos luego en Europa, ¿no? Y esto está provocando que se está secando el valle completamente. Hay unas dinámicas bastante feas con relación precisamente también al narcotráfico. Bueno, está esto está fatal por culpa precisamente de la compra de estos terrenos por gente que tiene mucha plata, que los pone a nombre de los campesinos. Pero bueno, yo quería poner esta imagen para que veáis el paisaje, cómo hay toda esta formación granodiorítica, porque antes de comenzar a hacer este trabajo arqueológico se fue a cada comunidad de estas 3 comunidades a hablar con la comunidad campesina para decir, hemos venido a hacer este proyecto, porque uno llega con su permiso del Ministerio de Cultura y puede hacer lo que le dé la gana, pero en nuestra opinión la comunidad es muy importante, ¿no? O sea, no, ya el otro día lo dijo también este compañero que leyó ayer su tesis de grado, enhorabuena, y también referente a arte rupestre aquí de Colombia. Entonces, lo primero que hizo el proyecto, por un lado, fue tener contacto con la comunidad a través de diferentes mecanismos, en las asambleas de las comunidades, la radio local que empieza a las 4 de la madrugada, ¿no?, que escucha toda la gente, las escuelas, para informar que un grupo de peruanos y peruanas y colombianos, colombianas y españoles íbamos a estar moviéndonos por el valle durante bastantes años. Y sobre todo es muy importante porque al estar la tierra en manos de la comunidad campesina, la tierra cultivable es cedida por la comunidad a los comuneros y las comuneras.
Pero precisamente los lugares donde está el arte rupestre, que son las cuevas y los abrigos, es de toda la comunidad, ¿vale? No pertenece a nadie en particular, es de toda la comunidad y toda la comunidad lo protege, ¿no? Entonces es importante pedir los permisos para eso. Esto es una imagen del mismo valle que os he enseñado, pero aquí ya hemos colocado los puntos donde hemos localizado los sitios con arte rupestre. El estudio del lugar donde se encuentra el arte rupestre sería una de las escalas que utilizamos, una de las escalas de análisis que utilizamos para estudiarlo. Aquí tenéis un esquemita de cuáles son las escalas de análisis. Estudiamos la escala macro, que sería el paisaje, y la escala micro, que sería el propio dibujito o la propia grafía rupestre, ¿no? O sea, la escala del paisaje sería la escala 5, la escala 4 sería el entorno inmediato donde está el arte rupestre, es decir, pues el arte rupestre está en un abrigo, ¿no? o está en una roca, pues lo que hay alrededor de la roca. La escala 3 sería el soporte, es decir, dónde se hace ese arte rupestre, si se hace en una pared, ¿no? o se hace en una roca suelta, eso sería el soporte. La siguiente escala sería el panel, porque dentro, por ejemplo, luego vamos a ver varios ejemplos, dentro de una roca, ¿no? Imaginaros que esto es una roca, a lo mejor hay arte aquí y a lo mejor hay arte aquí, pues esto, para poder estudiarlo mejor, lo dividimos. No es que la gente lo dividiera cuando lo hizo, pero nosotros, para una metodología mejor de trabajo, lo dividimos panel 1, panel 2, ¿no? A eso me refiero con el panel. Los puntos naranjitas son donde hay pinturas rupestres, donde se utiliza únicamente la técnica de la pintura, y los puntos azulitos donde únicamente se utiliza la técnica del grabado, ¿no? del petrograbado. Entonces, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? que según la altitud a la que estemos o el ecosistema en el que estemos, porque existen 3 ecosistemas distintos en estos 50 kilómetros debido a la altura. Es diferente lo que se puede cultivar, es diferente el acceso al agua, es diferente la fauna que hay y la flora. Entonces, estamos viendo que existe una gran diferenciación entre la parte alta y la parte donde el valle es más ancho. Una diferenciación de técnica, en primer lugar. Aquí tenéis algunos de los, cuando os hablo de lugares con grabados, aquí os he traído un ejemplo de cada uno de estos lugares. Este de aquí para que veáis qué tipo de cosas se graban, ¿no? que podemos encontrar cosas figurativas y cosas no figurativas. Y en qué tipo de rocas se graba. En algunas hay menos grafías, en otras hay más. Precisamente en este lugar hemos estado trabajando ahora en el 2022, en agosto-septiembre del 2022, pero una de las cosas más curiosas es eso, que los petroglifos siempre se hacen en alturas por debajo de los 850 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esto significa que la gente que graba se mueve por un territorio, la gente que pinta se mueve por otro territorio, ¿no? Eso es muy interesante. Este sitio se llama Pocós, este sitio se llama Vinchamarca, y este sitio no tenía nombre. De hecho, esta piedra está fuera de lugar porque la señora que tiene aquí su chacra, o su chagra, como decís aquí, mandó una máquina para que la pusiera de aquí a aquí, ¿no? Entonces esta piedra se llama Piedra Elizabeth porque la dueña de la chacra se llama Piedra Elizabeth. Y cuando hablamos de pintura, estamos hablando de estos lugares. Este lugar se llama Montu Machay, Machay significa quechua, significa cueva o abrigo en quechua, y Motu significa lugar. Entonces, para que veáis que todos los lugares donde se hacen pinturas tienen una zona de abrigo, no son cuevas, se llaman abrigos. O sea, la diferencia que hay entre una cueva y un abrigo es que una cueva tiene mucha profundidad y el abrigo no tiene profundidad. Pero siempre tiene un alerito para que uno pueda protegerse de la lluvia, ¿no? Precisamente en esos lugares es donde está el arte rupestre. Aquí hay arte por todas partes, están por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Por muchos lugares. Aquí tenéis un fragmento de uno de los paneles que está por aquí, que tiene este roto, ¿veis? Que tiene esta fractura. Hay mucha meteorización, es decir, está muy escarificada, se le cae mucho se desmembra mucho la pared, ¿no? Entonces este es uno de los casos.
Me llama la atención porque precisamente este dibujito, ayer lo puso el compañero en sus imágenes precisamente de la Lindosa, ¿no? Entonces es curioso como esta imagen, y que yo puedo identificar, o que si lo comparo con algunos elementos del material arqueológico, está representando un quipu, ¿no? Que un quipu es un sistema, es un hilo así, con otros hilos que cuelgan, que tienen nudos, ¿no? Y que es un sistema de contabilidad de época prehispánica en los Andes centrales, ¿no? Mientras que la interpretación de esa iconografía en otros lugares pues tiene que ver con algo vegetal, ¿verdad? Este es otro sitio que se llama Quelquemachay, que no solamente tiene un abrigo, sino que tiene como 5 abrigos con pintura y que están pintados por todas partes. Veis que son cuevas. Esta cueva termina aquí, no tiene mucha más profundidad. Aquí atrás hay otro panel que no le podía hacer cogiendo la misma, ¿no? Pero para que veáis cómo este lugar se ha visitado muchísimas veces. O sea, aquí hay todos los colores, diferentes tipos de figuras. No hay desde las figuras que representan seres humanos, las manos en perfecto estado de conservación, aquí como una especie de careta, bueno, aquí pinturas en negro, ¿no? Tiene un poco como de todo, es decir, este sitio está aquí, estas pinturas se hacen aquí, uno porque es un lugar protegido, otra porque cabe bastante gente, aquí caben por lo menos 10 personas alrededor de este pasillo, y 3, ¿por qué? A lo mejor porque hay muchos venados para cazar en este territorio, ¿no? Por eso son importantes los lugares. Quelquemachay, quelque significa dibujo, y machay, como ya os he dicho, significa cueva. Este es otro de los abrigos de Quelquemachay. Aquí he superpuesto el calco digital a la pared, ¿no? Para que veáis qué tipo de dibujo o iconografía aparece. Este caso es muy curioso porque aquí no lo veis, porque en verdad en la vida real no se ve. Esto en la vida real no se ve, esto es un venado, y luego os voy a enseñar, esta imagen salió pasándole un programa a las imágenes que se llama D-Stretch y que es altamente utilizado en las investigaciones de arte rupestre, y tú le pasas el programa a la fotografía y ves cosas que no ves en la vida real, ¿no? Y este es el caso de este panel. Bueno, aquí más ejemplos de cómo son estos abrigos, la gente de la comunidad que siempre nos acompaña en los lugares, el que llaman allí el chanchito, que evidentemente no puede ser un chanchito porque esto es de época prehispánica, ¿no? Y que más bien parece un felino, ¿verdad? Y bueno, pues este es el dibujo que habéis visto antes de otro sitio que se llama Totocaja, que significa cueva corta. Bueno, para que veáis un poco la tipología del arte rupestre que hay. Una cosa que sí es común a los sitios donde se ha utilizado ambas técnicas es la visualidad. La visualidad es la capacidad que tiene un sitio de ser visto desde lejos, ¿no? En este caso, ¿por qué creéis que tiene mucha visualidad esta piedra? Porque es gigante, ¿no? O sea, tiene mucha capacidad de ser vista desde lejos porque es muy grande. Y es precisamente los sitios donde se hacen pinturas, es lugares que tienen una alta visualidad porque son enormes. Mientras que los sitios que se hacen los grabados tienen una alta visualidad porque se hacen en rocas que son especiales por su color, que han sufrido una especie de meteorización en la parte externa de la roca, tienen un color como marrón rojizo y por lo tanto tienen un color distinto. No se graba en esta roca, no se graba en otras rocas que están alrededor, se graba precisamente en estas que tienen un color distinto. Y bueno, otra de las cosas que estudiamos también es no solamente la visualidad que eso tiene para esa capacidad de ser visto desde lejos, sino también la visibilidad que podemos tener desde los lugares, ¿no? Si se ven los recursos acuíferos, si se ven las montañas. En este caso, en el caso de los lugares que nosotros hemos estudiado, la visualidad se tiene desde lo alto de las rocas, no desde el lugar donde se pinta, ¿no? Porque, claro, como ya os he dicho, la altitud es mucha, hay mucha verticalidad y desde los propios abrigos no se tiene esa visual. Fijaros en este sitio. Bueno, yo veo la montaña más alta que hay alrededor, pero no tengo una visualidad de todos los recursos, ni siquiera veo el agua del río, ¿no?
pero lo que sí es importante, que sí, siempre se tiene visible a las montañas más altas del territorio, ¿no? Sabéis que en época prehispánica los cerros, las montañas más altas, son considerados como montañas tutelares, ¿no? Se llaman los apus, ¿no? Son muy importantes para la hora de la religiosidad en el mundo prehispánico. Y bueno, como ya esta imagen ya lo había puesto, está como repetida, aquí tenéis una imagen de lo que serían los paneles, por ejemplo aquí encontramos 2 paneles para que veáis cuando hablo yo de paneles, y luego cuando hablamos de las grafías pues encontramos los motivos que son las grafías que son figurativas, es decir, que podemos identificar con la cosa que conocemos en la realidad, o las que son no figurativas, que los llamamos geométricos. ¿Qué hacemos con este arte rupestre cuando lo encontramos? Pues tenemos una ficha especial en la que vamos apuntando todo lo que está relacionado con el paisaje, es decir, cómo se accede, hay vegetación, no hay vegetación, está cerca del agua, está lejos, está en un lugar de paso, ¿no? En el territorio. Y otra de las cosas que hacemos es hacer un registro de estos sitios, estos lugares con grafías. El registro no se hace como habréis visto seguramente, imágenes en otros lugares, con un plástico que se coloca encima, ¿no? Para ir grabando. Nosotros lo hacemos a través de la fotografía, pues un poco para la conservación del sitio, ¿no? Para que no entre humedad, para que no entre humedad si ponemos aquí un plástico, y menos si se trata de una pintura rupestre. Entonces, lo primero es que hacemos la fotografía, luego a esa fotografía le pasamos un programa que se llama el Lightroom, que sirve para mejorar esa fotografía. Luego esa fotografía le pasamos, si se trata de pinturas rupestres, ese programa del que os he hablado antes, que es el D-Stretch. Fijaros, esta es la imagen en la vida real. Le paso el D-Stretch y ahora resulta que hay aquí un montón de gente. Hay aquí un montón de gente que yo no veía cuando hice la foto en campo, ¿no? Y una vez que le haces la foto, una vez que se le pasa el D-Stretch, se utiliza el programa Illustrator para hacer esto que son los calcos digitales, ¿no? Aquí, esto que son los calcos digitales. Aquí tenéis el ejemplo del venado. El venado en la vida real no se veía. Y luego cuando llegué a casa y le pasé el D-Stretch, digo, madre mía, lo que hay aquí debajo, ¿no? O sea, por eso están utilizados en arte rupestre. Aquí tenéis algunos ejemplos de calcos digitales hechos a grabados de diferentes maneras, ¿no? Como este, que lo hemos hecho con otra técnica del punteado para que se vea mejor cómo es precisamente esa técnica de grabado. En este lugar no se graba raspando, sino que se graba con una técnica que se llama el piqueteado, que es con 2 piedras, ¿no? Que se va haciendo así a la roca para hacer el dibujo. Y aquí ejemplos de los calcos digitales. Mira, este es el dibujo que hemos visto antes, ¿no? Del panel de Motumachay. Y otra de las cosas que hacemos es lo que llamamos en arqueología, o sea, los dos pilares teórico-metodológicos que utilizamos en este proyecto es, por un lado, la arqueología del paisaje, que ya hemos hablado antes, y por el otro, la semiótica. La semiótica es esa rama que estudia, ¿no? De la investigación que estudia el lenguaje, ¿vale? Entonces estudiamos el arte rupestre como un lenguaje porque consideramos que es un lenguaje. Entonces lo que hacemos es que separamos los muñequitos o las diferentes grafías para ver si estos muñequitos o estas representaciones se repiten a lo largo del espacio. Esas repeticiones de esas grafías, ¿no? Lo que nos está indicando es que esas mismas personas se movieron por un determinado territorio. Por eso hacemos esa descomposición semiótica. Y esa descomposición semiótica la hacemos dividimos las figuras en lo que llamamos los cánones, es decir, qué es lo que se representa, en este caso el canon humano, el canon cérvido, el canon reptil, ¿no? Y de qué maneras, y en patrones. Los patrones es la forma en cómo se representa. Pues fijaros, la cantidad de veces que se representa el canon humano con este patrón, ¿no? Con el pH 12, ¿no? Este patrón, que tiene el cuerpo como dividido en 2, ¿no? Entonces esto es muy interesante, sobre todo para llegar a conclusiones de territorialidad, ¿no? Y de por dónde se está moviendo la gente.
Bueno, por ejemplo, este dibujito, que es una cruz, una simple cruz, aparece dibujada en varios de los abrigos con pinturas. Esto nos está diciendo que son las mismas personas, ¿no?, que esta iconografía se está utilizando a lo largo de un mismo territorio. Y luego otra cosa que estudiamos también es lo que llamamos las secuencias gráficas, que es la cantidad de eventos que tiene un mismo panel, es decir, un evento es un momento en el que se ha pintado. Por ejemplo, este panel, veis que tiene diferentes colores, ¿no? Aquí tenéis los diferentes colores y las superposiciones que tienen. Pues si esto yo lo descompongo según colores y por superposiciones, lo que llego a la conclusión es que esto tiene diferentes eventos gráficos. Primero se pinta una cosa, luego encima otra, luego encima otra, luego encima otra. ¿Por qué se pinta en la misma pared tantas veces? Porque es un lugar significativo. ¿Y por qué es significativo? Pues porque se puede cazar, porque puede albergar muchas personas, porque se está muy calentito, porque me puedo proteger de la lluvia, ¿verdad? Por eso se utiliza muchas veces este lugar. Otro de los acercamientos que hacemos hacia el arte rupestre es lo que tiene que ver con la tecnología, y en este caso la tecnología es la forma, o sea, la manera en la que se hacen esos pigmentos, en este caso, ¿no?, las mezclas que se utilizan, el análisis de las materias primas, ¿no? En este caso se extraen muestras de pigmento, y precisamente estas muestras de pigmentos fueron analizadas en la Universidad de los Andes, ¿no? Se pasaron por microscopio óptico, electrónico, y se hizo una técnica que se llama el Raman, que lo hacen arriba en físicas, que es que lo que te dice es los componentes que tiene ese pigmento. En este caso, los pigmentos no tienen ningún componente orgánico, con lo cual no se puede hacer una analítica de carbono 14, ¿vale? Todos los componentes que tienen son minerales. Y otro de los acercamientos es precisamente el etnográfico, ¿no? Porque la gente en el valle sigue utilizando supuestamente la misma materia prima que se utilizó en el pasado, o al menos los colores son iguales, a pesar de las oxidaciones que puede haber porque han estado al aire libre, pero simplemente la mezcla, igual que averiguamos nosotros, son minerales con agua y siguen pintando con los mismos colores. Es más, está localizada el lugar donde la gente local saca estas tierras de colores, y fijaros lo cerquita que está de los sitios con las pinturas rupestres, ¿no? O sea, puede que se haya utilizado el mismo lugar. Y luego otro de los análisis que hacemos es estudiamos esa escala, que no recuerdo si era la escala 4, y es lo que rodea al espacio donde se pinta, ¿vale? Esto está relacionado con el contexto cultural del lugar donde se hacen las pinturas o los grabados, y tiene que ver con las excavaciones arqueológicas en esos lugares, ¿no? Hemos excavado en 2 lugares con pinturas, y este año que ha pasado hemos excavado en varias rocas con grabados de un mismo lugar. Y vamos a ver aquí algunas imágenes. Aquí podéis ver en estos niveles superiores cómo aparece, o bueno, no se ve muy bien, pero yo os lo cuento, todos estos niveles superiores aparecían revueltos. ¿Por qué? Por eso que os decía yo de la corriente del Niño, ¿no?, de las entradas y salidas de agua. Entonces, todo el material arqueológico, que ahora, aunque era de un mismo periodo cultural, del periodo formativo, ¿no?, que estamos hablando aproximadamente 200 a.C. al 300 después de Cristo, ¿vale? Es de un mismo periodo cultural, pero está todo revuelto, ¿vale? Con lo cual sabemos que puede haber un contexto funerario porque aparecen huesos humanos, sabemos que puede haber un contexto de manipulación de alimentos porque aparecen estas piezas para poder machacar el grano, estos cuchillos, puede que esté en relación con el arte rupestre porque esto tiene restos de pigmentos, bueno, fragmentos de cerámica que pueden haber servido bien para cocinar o bien como elementos funerarios, ¿no?, para acompañar a la gente que se enterró allí. Pero una de las cosas más interesantes es que hicimos análisis arqueobotánicos, y los análisis arqueobotánicos salió que en este espacio se consumió el cactus San Pedro, ¿no? El cactus San Pedro es uno de estas plantas
psicoactivas que existen en los Andes y que desde el periodo arcaico, que es anterior al periodo formativo, es ampliamente utilizada en los Andes, ¿no? Y de hecho las vemos representadas desde líticos, ¿no? Como esto, que es una estela de la cultura chavín, o lo vemos representados en la cerámica de la cultura chavín, de la cerámica moche, ¿no? O sea, con esto no queremos decir que las pinturas que están asociadas a este abrigo se hayan hecho bajo el efecto de esta sustancia psicotrópica, pero que sí han podido formar parte de algún ritual que está relacionado con las pinturas rupestres, ¿no? Es curioso que aparezca en el mismo espacio. Y lo digo porque los casos son contados, y en los Andes sí que se han hecho analíticas, por ejemplo, de pipas que aparecen en abrigos con pinturas, pero precisamente las plantas solamente en 2 lugares de Argentina, restos de plantas solamente se han encontrado en 2 sitios. En los Andes centrales este es el primer lugar donde se encuentra. Y luego, ya una vez que todo ese estrato que retiramos, que está revuelto por culpa de esas entradas y salidas del río, ya comienzan a aparecer restos de épocas anteriores que nos están indicando que dentro de este abrigo existen áreas de actividad. Aquí dentro, por ejemplo, se talló un tipo de piedra que se llama jaspe, que es muy brillante, ¿no? Se talló precisamente en esta zona del fondo, es decir, aquí ha venido la gente y ha tallado, ¿no? Otra cosa muy interesante es que vino la gente y también ha hecho un enterramiento que apareció aquí, 2 enterramientos que además la cronología, el carbono 14, lo que dice es que es precisamente del periodo precerámico, es de un periodo cuando todavía no existía la cerámica, ¿no? Aquí tenéis representado, dibujado la forma en la que aparecen enterrados los individuos. No aparece depósito funerario, solamente uno de ellos tenía unas cuentitas de collar que estaban hechas con un huesito de ave, y lo que todo el mundo que excava arte rupestre quiere encontrarse, en el estrato más antiguo de todos, y encima con un trocito de carbón, aparece precisamente lo que se ha utilizado para preparar esos pigmentos cuyos colores son exactamente iguales que los del arte rupestre. Yo no puedo tener una cronología absoluta del arte rupestre porque no puedo datar la pintura porque no tiene componentes orgánicos, pero sí he encontrado un estrato arqueológico en el que he encontrado los morteros, había 2, este y otro más, con la mano con la que se preparó el pigmento, ¿no? Entonces, gracias a la datación de ese carbono 14, ¿no? Y tiene unas cronologías súper antiguas, ¿no? 10.000 a.C., esas cronologías sí que me dan una datación relativa de cuándo se hizo esas pinturas rupestres, ¿vale? El último sitio, porque claro, hemos hecho todo este análisis semiótico y estas excavaciones en los lugares con pinturas. Entonces, en la segunda parte del proyecto, lo que hemos querido hacer es hacer lo mismo, pero con los lugares con grabados, para ver si se está representando lo mismo, ¿no? Con la técnica de la pintura que con la técnica del grabado. Ya hemos visto que por paisaje debe ser gente diferente la que hace una cosa con la que hace otra, pero por iconografía, por el tipo de dibujos que se hacen, a ver si son los mismos o no son los mismos. Y por otro lado, ya que por ejemplo existe un lugar alucinante en el Perú que se llama Toro Muerto, donde hay 5.000 piedras grabadas, esto está en el sur y está dando las excavaciones arqueológicas alrededor de estas piedras con grabados, está dando muy buenos resultados sobre cosas que se consumió mientras, ¿no?, se estaban haciendo estos grabados. Entonces pensamos que si excavábamos alrededor de estas piedras que tenían más grabados, podíamos llegar también a alguna conclusión al respecto, ¿no?, de cuál es el contexto cultural que acompaña a esta actividad. Para que os hagáis una idea, os he traído aquí las imágenes de los lugares de las piedras. Este lugar tiene 30 piedras grabadas, se llama Vinchamarca. Vinchamarca en verdad es una palabra quechua, vincha significa diadema y marca significa lugar. No tiene mucha relación la
la palabra, la etimología de la palabra con el arte rupestre, no tiene ninguna. Pero sí pensamos que tiene un poco que ver el nombre del lugar, que tiene un nombre quechua, esta zona fue ocupada o fueron haciendas de los jesuitas. Entonces, y estos jesuitas tenían a gente negra esclava, ¿no? Y esta gente llevaba las cosas como con unas diademas, y parece ser que el nombre del lugar viene de ahí. Bueno, total, que este sitio se llama Pinchamarca, tiene aproximadamente 30 rocas grabadas. Aquí tenéis, esto se llama fotogrametría georreferenciada. Esto se hace con un dron. Entonces aquí el compañero que hace este trabajo, que es precisamente colombiano, que se llama Boris Orjuela, está precisamente con el dron en Antioquia haciendo otro trabajo y no podía estar aquí para explicar un poco cómo hacer este trabajo, pero vamos, se toman coordenadas con el GPS y se hacen las fotografías desde el aire, que luego siempre hay que hacer fotografías superpuestas, ¿no? O sea, con que se vean imágenes superpuestas para que luego se puedan unir. Y en este mapa, ¿no?, lo que hemos hecho ha sido colocar los puntitos donde se encuentran todas las rocas con grabados, que precisamente son estas rocas que tienen un color diferencial con respecto al resto. Algunas tienen una sola grafía y otras tienen un montón de grafías, como pasa aquí. Lo que hemos visto representado por los calcos digitales que estamos haciendo, muchos son representaciones de un animal o esquematizaciones de un animalito que hay allí, que es una especie de lechuza, ¿no? La lechuza nos ha acompañado durante todo el trabajo de campo, las vemos todos los días y un montón, ¿no? Y precisamente estos ojos de lechuza están muy representados. También se representan las aves, por allí hay mucho gallinazo, hay representado también allí se le llama muca, aquí se le llama zarigüeya. La zarigüeya la representan un montón. Que yo decía, ay, los zorritos, ¿no? Como esa imagen que hemos visto antes, que parecen dos zorritos enfrentados, no son zorritos, son zarigüeyas. Entonces, lo digo así porque la zarigüeya es como un bichito como que parece una rata, ¿no? Entonces le tiene como un poco más de tirria a ese tipo de bichitos. No, pues se representa mucha zarigüeya y se representa también mucho monito de cola larga, ¿no? Que ahora mismo no existe en el valle, pero que en época prehispánica sí existía, ¿no? Aquí tenéis otra piedra que ya la habíamos visto antes, ¿veis? Aquí tenéis otra representación de una especie de lechuza, aquí tenéis una falcónida, bueno, y las excavaciones que hemos hecho alrededor. Aquí tenéis otra piedra en la que hay grafías, hay un panel por este lado que representa un sol con cara, ¿no? Es un sol antropomorfizado, por el otro lado tiene otro dibujo. O sea, hay algunas piedras que son muy chiquitas, así de este tamaño, y tienen un solo dibujo, y hay piedras muy grandes que tienen muchos dibujos, ¿no? Aquí tenéis una imagen aérea del trabajo que hemos estado analizando. Y lo único que hemos encontrado, que ya estabais deseando saber qué es lo que hemos encontrado, pues el único elemento que esté relacionado con los grabados rupestres de las 3 intervenciones que hemos hecho, de 3 de estos bloques, ha sido una piedra, ¿no? Además que es una piedra de pizarra, que no es del lugar, que es traído de fuera y que precisamente tiene lo que se llama huellas de uso de haber servido para machacar y que podemos inferir que se ha podido utilizar para la realización de estos grabados. El resto, fragmentos de cerámica que vienen de la parte superior, que hay un sitio arqueológico con el que aparentemente no tienen nada que ver, esto es más antiguo que el sitio arqueológico que está en la parte de arriba, y bueno, como veis es un sitio súper árido, que si tuvo agua en algún momento es precisamente cuando hay la corriente del Niño. Y por último, yo quería recalcar mucho el tema de las metodologías participativas a la hora de los proyectos de investigación. Se trata del proyecto de investigación que se trate, o sea, puede ser un proyecto relacionado con la ingeniería, con la arqueología, con la agricultura o cualquier otro tipo de proyecto de investigación. Y no he tenido imágenes al respecto porque no me iba a dar tiempo a ponerlo, pero desde el principio, si la excavación dura 15 días, el trabajo con la comunidad dura 3 meses, ¿no? Es decir, se ha utilizado más tiempo en el proyecto para hacer trabajo con las comunidades que precisamente para hacer el trabajo arqueológico propiamente dicho. ¿Cuáles son las herramientas que hemos utilizado para hacer
esta investigación participativa? Una de ellas ha sido la cartografía social, los mapeos colectivos, que no sé si habéis escuchado alguna vez hablar de ellos, pero el mapeo colectivo es hacer precisamente un mapa con toda la gente de la localidad en la que nosotros trabajamos con patrimonio cultural, ¿no? En la que ellos y ellas van colocando, además son talleres que son intergeneracionales, en las que la gente coloca qué es lo que considera en ese mapa patrimonio cultural, ¿no? Que no tiene por qué significar lo mismo para esa gente que para mí o para una institución pública, ¿no? Entonces, así se ha hecho una investigación participativa. El tema de la interpretación de la iconografía se ha hecho con los niños y niñas de aproximadamente, buenas tardes, estamos al final ya, pero bueno, precisamente eso, hemos ido a todos los centros educativos del Valle, que debe haber aproximadamente unos 10 centros educativos, para cointerpretar esa iconografía que hemos visto en campo. Otra de las metodologías participativas que hemos hecho ha sido ir precisamente a los lugares con la gente, que son los que han ayudado a hacer las prospecciones, a hacer las excavaciones, y otra ha sido el registro que ha sido un registro conjunto. Se han hecho talleres para que la gente aprenda a hacer las fotografías, a hacer los vídeos, han hecho un corto que, bueno, lo podéis ver en las redes, que está hecho precisamente por la gente joven de allí, y yo creo que eso ha sido como la parte más, para mí y para la gente del equipo, más significativa de los trabajos de campo. Y hemos terminado. Amigos, lo digo por los últimos que han llegado.